y todo lo que va a ocurrir. Eso es, y ocupa dos capítulos, Mateo 24 y Mateo 25, es el sermón conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Y el último en extensión y por supuesto en lo que está tratando como tema es uno más íntimo del Señor con sus discípulos, el conocido discurso en el aposento alto, que abarca los capítulos 13, 14, 15, 16 del Evangelio según Juan, el capítulo 17 en la oración, ¿verdad? Sacerdotal llamada así. Entonces, pero hay enseñanzas, conversaciones privadas del Señor que tiene, y en cada de esas conversaciones, por supuesto, el Señor tiene motivos y tiene propósitos y tiene enseñanza para esas personas y para todos nosotros. Pero en Lucas, lo interesante de Lucas, lo sorprendente de Lucas, es que son estas 10 parábolas que comienzan en el capítulo 10 y abarcan, ¿no es cierto?, hasta el capítulo, ya ni me acuerdo, 18 creo. En estas parábolas, las parábolas estas son historias. La palabra parábola, parabolé, significa algo así como algo de dejar al lado, lanzado, algo que es lanzado al lado. Como diciendo en realidad la parábola no era un discurso pensado, planificado, sino que sale en algún tipo de conversación o algo. Generalmente tiene mucho que ver también con quién la escucha o quiénes la escuchan para ver qué interpretación podrían darle a aquello, ¿no?, en la parábola. Entonces, lo que tenemos en el Evangelio de Lucas son 10 parábolas, repito, que no están en los otros evangelios. La primera de ellas es la parábola conocida como el buen samaritano. Así se conoce, ¿verdad? ¿Quién no la conoce? De hecho, de repente una persona que hace mucho bien a los demás, le dicen, aquí viene el buen samaritano o la buena samaritana. No sé cuánta disposición hay de parte de nuestra para hacer el bien a los demás. Ya hablaremos de eso en el transcurso de estas reuniones. En todo caso, tengo algunos domingos en este mes para tratar algunas parábolas. Creo que el próximo mes tengo algunos martes. Me da la impresión, eso es lo que me han dado para participar, así que voy a aprovechar de hablar de las parábolas, ¿ya? Allá sabe el tema que durante algunas reuniones estaremos hablando de las parábolas, pero no de todas las parábolas, sino que de las 10 parábolas que están solamente en Lucas, siendo la primera de ellas la parábola conocida como la del buen samaritano, y creo que no debe llamarse la parábola del buen samaritano. ¿Cómo debiera llamarse? Debiera llamarse la parábola del prójimo, porque esa es al final la enseñanza del Señor, tu prójimo. Al final termina, ¿verdad? Y el escriba, este doctor de la ley, etcétera, le dice al Señor, y bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ya llegaremos a eso, creo, espero. Bueno, aprovecho el tiempo porque en esta iglesia me dicen que son muy puntuales. Yo la visito de vez en cuando nomás. Así que tengo que terminar a las 12. Máximo a las 12:50. Entonces, capítulo 10. Algo que no dije, el Señor termina su tiempo en Galilea. Aquí, allá termina su ministerio en Galilea. Y ya lo dice antes de la parábola que Él está listo para su viaje a Jerusalén, para su viaje a Judea y a Jerusalén específicamente, donde será llevado a la cruz. Así que termina su
ministerio, labor en la provincia de Galilea y tiene entonces que ir hacia Jerusalén. Ahora, Jerusalén estaba por lo menos a 1000, tal vez unos 1000 o 1100 metros sobre Jericó, por lo menos, sobre Galilea. Así que por la parábola uno se da cuenta porque dice que un hombre descendía de Jerusalén a. Bueno, Jericó está bajo el nivel del mar y Jerusalén está sobre el mar. Vamos a leer entonces capítulo 10 y versículo 25. Aquí en mi Biblia dice el buen samaritano, ¿verdad? Y así la conocemos todos. No pretendo cambiar el nombre, no, pero por si acaso dije aquello. Versículo 25, y aquí un intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete de la ley? Un intérprete de la ley era un escriba. El intérprete de la ley era una especie de, creo que la traducción para abogado, el nómicos en el idioma, los que pueden conocer un poco del idioma original, el nómicos. Este experto de la ley es un doctor de la ley, un profesor de la ley de Dios, la Torá. Cuando se dice que eres un abogado, es porque tiene la acepción, porque hay que pensar que él es un defensor de la ley de Dios. Su labor principal, aparte de enseñar, es observar, es escuchar a maestros que aparezcan. Eso lo no hace tanto tiempo, este último año que leí aquello, y me agradó un poco esa explicación de un escriba, porque tenemos el concepto de un escriba como un concepto de una persona como los fariseos, que me caen mal, dice alguien, pero el escriba en realidad era un buen conocedor de la ley de Dios. Y en su papel de abogado, en ese papel lo que él está haciendo es escuchar a maestros que aparezcan, a mesías que aparezcan así llamados, y probarlos, someterlos a prueba. ¿Realmente están enseñando la ley de Dios? ¿Se apegan a la ley de Dios? ¿Realmente son hombres de Dios o son falsos? Estaba leyendo un libro y estoy de acuerdo con él. La gente es tan fácil de engañar. ¿Sí o no? Uf, uf. Es increíble las formas que buscan de todo tipo de personas, pero vamos a irnos al ámbito religioso. Hay un sinnúmero de religiones, de iglesias llamadas así, etcétera, etcétera. Siempre me acuerdo de bueno, era el gerente de mantención, era mi jefe directo en realidad, y éramos vecinos ahí en la planta. Y un día me dijo él, oye Juan, me dijo, ¿sí? Me vino a visitar una señora, me dijo, y no sé si es como de tu religión, me dijo. Yo me arrugué todo, dije, yo sí la conozco, dije yo, nosotros también. Ahora, mi vecino es judío, no sé si vive todavía, pero de origen judío. Ah, de hecho, en una reunión de la gerencia en que estábamos, se dio cuenta, dijo, oh, aquí hay una diversidad de religiones, dijo. Hay un judío, hay un mormón, hay un luterano, había un evangélico, parece que era yo ese, etcétera. Bueno, les cuento esto porque me dijo esa señora que me visitó, me dijo que el Señor le había dado un diente de oro. Oh,
Yo casi le digo, ¿por qué no se lo sacaste y lo habrías vendido? Pero, ¿es conocida tuya? Me dijo. No, le dije yo, la vi, pero esas son mentiras. ¿Por qué Dios? Como le escuché a un predicador en una conferencia en Talca, ¿por qué Dios? O no sé si fue una conversación con don Juan Yo en ese momento, pero ¿por qué Dios te daría o te pondría un diente de oro cuando en realidad es mejor el material que él hizo cuando nos creó que el oro? Así, interesante. ¿Es fácil de engañar a las personas? Sí, mucho engaño. ¿Sabe que los mormones en YouTube no se llaman mormones? ¿Sabe que los conocidos elders ya no se llaman elders? Estos jovencitos de 20, 18, 21 años ya no se llaman así. ¿Sabe cómo se llaman ahora? Misioneros. Yo soy el misionero Carlito y yo soy la misionera Josefina. Estoy inventando nombres. Y ya ahora colocan textos bíblicos. Y cuando alguien se mete ahí dice, ah, qué lindo es esto, y me voy a meter y empieza a escuchar y a escuchar. Mire, el engaño de la palabra del Señor tiene muchísima forma, es multiforme. Hay una gran manera, hay una astucia tremenda en el mundo religioso, y lo peor de todo, que la gente, iba a decir peca de inocente, pero realmente yo no entiendo cómo pueden creer a veces algunas tonteras, perdone, pero algunas cosas que no tienen ni pie ni cabeza y ningún asidero bíblico. Bueno, el abogado, el escriba, es un defensor de la verdad. No solo la enseña, sino que está a la expectativa, no es hacer cosas que alguna falsa doctrina se esté metiendo. Hoy día hay discusiones a través, no hoy día, pero a través de los años de creyente que ya tengo, casi 60, en un momento dado empecé a escuchar mucho de la sana doctrina. Yo iba a algún país a predicar, eran de habla hispana, la mayoría de las iglesias que visitaba, y me decían, hermano Seguel. Hermano Seguel, ¿usted es de una iglesia con sana doctrina? Y yo le decía, hermano, ¿y qué entiende usted por sana doctrina? Ah, cambia la cosa. ¿Es doctrina o es forma? Entonces me quedaban mirando, ya nunca más se acercaron a mí a hacerme una pregunta, pero ¿es doctrina? ¿Es sana doctrina eso? Y estaba en la cena del Señor en una conferencia fuera del país, siempre andaba acompañado de mi esposa, ahora no, está enfermita, y, y entró no entró, sino que un hermano de cierto país hispano que está en la obra, me dijeron, se para y da un mensaje en la cena. Y empieza a hablar y él dice que un día había entrado una hermana y siempre esa hermana llegaba, dijo, siempre llegaba atrasada con unos tremendos tacos y empezaba a entrar en la reunión e interrumpía la reunión. Y ese mensaje lo dio en la cena. Yo digo, no entiendo. ¿Por qué ese examen ahí? ¿Usted sabe lo que es la cena del Señor? ¿Usted sabe que en la cena del Señor nosotros no somos los importantes? ¿Usted sabe que en la cena del Señor nosotros hemos venido a dar, a entregar, hemos venido a adorar, somos adoradores? No hemos venido a recibir de parte de Dios algo. No vengo a pedirle algo a Dios, le vengo a entregarle a Él algo. Cuando entendí esa verdad hace muchos años, me cambió mi forma de mirar esta reunión tan preciosa que hoy no pude venir. Y la razón fue porque mi esposa me necesitaba. La dejo desayunada, tomaba todo su remedio, entonces puedo salir. Si no, no salgo. Es mi tarea, es mi deber, es parte de mi amor hacia ella. Tengo que cuidarla. No puedo vivir sin ti, me dice.
No importa, digo. Para eso estoy. Mientras el Señor nos dé fuerza, siempre estaré a tu lado. Entonces, no vine a la cena, pero tenía el compromiso y no quería faltar. Entonces, hermanos, esto de sana doctrina, llegué a la casa donde estábamos hospedados y el hermano que estaba ahí, que conocía muy bien al predicador, me dijo, ¿qué piensa usted de lo que el hermano habló? Absolutamente fuera de lugar, le dije yo. Ese hermano que predicó había hecho la ceremonia de boda de él, así que él lo defendía mucho. Y yo le dije, fuera de lugar. Ese mensaje no tiene nada que hacer ahí. Eso no es sana doctrina. No. Ahora eso sucedió en Guatemala. Hoy dije la ciudad de donde era. Pero eso sucedió en Guatemala. Entonces los hermanos, llámenle la atención en Guatemala. Aquí nadie la conoce. ¿Y de qué nos sirve a nosotros? Así, hermanos y hermanas, el ser humano tal vez sea la persona más fácil de ser engañado. Y mucho tiene que ver con la misma palabra de Dios que es tergiversada porque queremos que haya una manera, una forma de conducirse de los hermanos. Y entonces por eso que se adoptan a veces posiciones como ser cuidadores de. Este es el escriba. El escriba defiende. Es cierto que aquí dice que él lo hace para. No leí la parábola, pero usted la lee después. Dice, y aquí un intérprete de la ley, hasta ahí no la leí, ¿verdad? Y se levantó y dijo para probarle. Esta palabra probar es el verbo que tiene dos acepciones, Lucas, sobre todo en Lucas. Puede ser, depende del entorno, del contexto, puede ser interpretado como probar o como tentar. Esas dos acepciones. Cuando usted lee a Lucas y se encuentra con este verbo, puede ser traducido, en el griego puede ser traducido por probar o por tentar. El Señor fue probado y en Lucas es el único evangelista que en algunos le llaman la última cena, pero en la celebración de la Pascua, el Señor le dice a sus discípulos, vosotros sois los que habéis estado conmigo en todas mis pruebas. He bautizado y he llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado o probado por Satanás. Es el mismo ver. El Mesías tiene que ser probado. El Hijo de Dios tiene que ser probado. El Maestro que aparece aquí tiene que ser probado. ¿Sí? Y cada creyente en Cristo que está predicando o enseñando, la congregación, y así dice la Escritura, podrá, con su conocimiento que tenga, podrá determinar si ese hermano está enseñando algo que realmente es verdadero, algo que se ajusta a la palabra de Dios, si esa es la interpretación correcta de lo que dice el pasaje de la Biblia. Es fácil ser engañado. Y aún dentro de iglesias, a lo mejor como esta misma, que alguien esté enseñando algo que no tenga asidero bíblico. Estamos nosotros forzando un pasaje para que diga algo que nosotros creemos que dice. Así que dice el versículo 25, maestro, él quiere probar. Este Jesús que le sigue tanta gente, que ha enseñado tanta gente, ¿será un verdadero Mesías? Sé que a través de los años, lo que yo aprendí de todos los predicadores, yo mismo entendí así, es que en realidad este escriba, cuando dice para probarle, porque quiere ponerle una trampita al Señor, que caiga en ella, y entonces de esa manera se puede desenmascarar que es un falso maestro. Yo no quiero convencerle, solamente quiero decirle que
Hay otra manera de pensar también, que este escriba, en realidad, lo que está buscando es que los mensajes que se enseñen en Israel, que los maestros que aparezcan en Israel sean verdaderos, no sean falsos. Es más fácil seguir la mentira que la verdad. Y aquí un intérprete de la ley, para probarle, dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hay dos verbos en toda esta parábola, ya se los puedo anticipar, que sobresalen. Uno es el verbo hacer y el otro es el verbo amar. Yo no pretendo, no salí con esa intención de casa, ni estudié ayer casi todo el día el pasaje de nuevo para tratarlo en una sola reunión. Así que quedaré debiendo gran parte para el próximo domingo, si el Señor nos da el próximo domingo, ¿ya? Por si acaso. Así que este hombre, este doctor de la ley, este escriba, se acerca al Señor. Seguramente hay una gran multitud, los 70 han vuelto, tal vez están ellos ahí también y otra más gente estará escuchando, y él aprovecha la oportunidad porque si yo detecto, dirá el escriba, si yo detecto que él está interpretando mal, hay mucha gente que va a darse cuenta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hablamos de la vida eterna. Y la vida eterna no significa que esta clase de vida que llevamos ahora será eterna. No. Tal vez, como dice un himno, un día a la vez. Un día a la vez, Señor. Dame un día a la vez. El día de ayer ya pasó, no tengo nada que hacer con él. El día de mañana el día de mañana todavía no llega, ¿para qué me preocupo de él? Vivo el hoy. Ese sí es uno de los problemas y es mi problema. Porque yo me planificaba como para mucho tiempo. Y cosas que ocurrían en el pasado le seguía dando vuelta. Eso hace daño. Y se lo digo por experiencia. Olvide el pasado y siga adelante. ¿Por cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semana? ¿Año? No sé, le digo yo a Juan y mi señora. El tiempo que nos dé. No te preocupes del día de mañana. Bueno, ¿y qué va a pasar conmigo ahora? Tiene que verme un especialista así. ¿Qué pasa? No te preocupes de eso. No le des vuelta a eso. No. Cuando lleguemos al especialista, te irá a hacer más exámenes y ahí vamos a ver. Pero una persona puede vivir sin... No. Cariño, le digo yo. No le des vuelta a eso. No. Pero eso no sucede a los seres humanos. Maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna, la vida eterna. La vida eterna, alguien dice, cuando se hablamos, yo recuerdo que, bueno, nuestro hermano don Ricardo tenía esa costumbre, a ver, a los candidatos a bautizarse. La persona decía que él tenía vida. ¿Usted tiene vida eterna? Sí. ¿Qué es la vida eterna? Y la persona temblando decía, una vida que no termina jamás. Bueno, sí, eso significa eterna, pero eso no es la vida eterna. Oh, entonces la persona empezó a buscar la respuesta. No la ha encontrado. ¿Qué es la vida eterna? Una vida que no termina más, en cierto modo, sí, cuando uno lee. Para finalmente, resumo, él le decía, la vida eterna es una vida espiritual y que dura toda la eternidad y que es un don de Dios, solo un don de Dios, porque Cristo murió. Ahora, ¿el escriba está pensando en esto? Tal vez no, tal vez sí. ¿Cómo responde el Señor?
Alguien atrase todos los relojes, por favor. ¿Qué responde el Señor? Aquí viene algo interesante. Yo disfrutaba esta parábola muchísimo. Me río a veces cuando la leo y leo un y otro y busco. Y dice, el Señor le dice, él le dijo el 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Me gusta una traducción que dice, ¿cómo lo interpretas tú? Ah, ¿qué dice? El versículo primero es, ¿qué está escrito en la ley? Eso es una cosa, es una verdad. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? Esto. ¿Cómo interpretas tú eso? No cómo lo lee Noah. Bueno, yo leo aquí dice tal cosa. No, no, no. ¿Qué interpretación? ¿Qué es lo que entiendes de lo que estás leyendo? O usted lee por encima, o alguien lee por encima y lee como 3 capítulos, como yo lo primero que escuché jovencito, 16 o 17 años, recién convertido, y entonces escuché a un predicador que si yo leía 3 capítulos diarios, en un año me leía toda la Biblia, y yo partí, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero a veces, claro, leía. ¿Y qué leíste? Algo me acuerdo que leí. ¿Qué leí? Usted leyó. Leyó ayer, tal vez leyó hoy. ¿Qué leyó? Entonces le digo a Juan, le digo, mira, lee un versículo y dale vuelta, y dale vuelta, y dale vuelta, y léelo 20 veces, 1000 veces si quieres. Pero tenlo en tu cabeza y en tu corazón. Y vas a sacar mucho más provecho. Hermano, no se trata de cantidad de lo que lea. Se trata de cómo yo estoy interpretando aquello. ¿Qué saco para mí? ¿Qué me sirve? ¿Qué me ayuda? En mi forma de ser, en mi forma de vivir. ¿Tiene algo que ver con mi conducta? ¿Tiene que ver algo con lo que pienso? ¿Tiene que ver algo con lo demás? ¿Con qué tiene que ver? Entonces el Señor le está diciendo, muy bien, ¿qué dice la ley? Dice esto. Muy bien, ¿cómo lo interpretas tú? Esa es. Interesante la respuesta del Señor. ¿Usted ha escuchado alguna vez en algún lugar que no es correcto contestar una pregunta con otra pregunta? ¿Ha escuchado eso? No me digan que no. Alguna vez lo han escuchado, ¿verdad? No, eso no está bien que tú contestes una pregunta con otra pregunta. Porque eso es lo que el Señor está haciendo. Está contestando una pregunta con otra pregunta. No está contestando la pregunta, está preguntando. Y entonces leí en otro maestro por ahí que decía que hay un gran novelista, escritor judío, no le doy el apellido, que no me lo acuerdo mucho, con W, y está siendo entrevistado. No sé si es en un canal de televisión, no sé. El entrevistador le dice, tengo una curiosidad por año, le dijo, ¿por qué los judíos contestan una pregunta con otra pregunta? Dice el entrevistador. Y el escritor judío le dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Hasta ahí llegó la entrevista. Bueno, el Señor contestó una pregunta con otra pregunta. Son exactamente las 12, yo terminé exactamente a la 1. No se espere, no se preocupe que votaron algunos, parece ya, ¿no? Yo no tengo idea de los candidatos, así que no sé si rayo, no tengo idea, no conozco a nadie, no, estoy perdido. Bueno, el versículo dice, el Señor le dice en el versículo donde estoy leyendo, ah, ¿qué está escrito en la ley? Eso es una cosa. ¿Cómo lees? Es decir, ¿qué es lo que tú encuentras en el pasaje? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué explicación le das tú a lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué dice la ley al respecto? Y el versículo 27 dice, 5 minutos ojalá. Aquel respondiendo dijo, ¿qué dice la ley? Dijo el Señor. ¿Verdad?
¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué ley? La Torá, la ley de Dios. Los 5 libros primeros del libro de la Biblia. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lee? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lee? ¿O cómo lee? ¿O cómo la interpretas tú? Y el escriba, el 27, responde, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Un 7. El Señor le puso un 7. ¿Dónde dice eso? Dice usted. Porque el Señor le dijo en el versículo 28, bien has respondido, bien, no lo dejen pasar ese caballero, bien has respondido. ¿Respondió bien? Perfecto. Tan bien que este hombre, mire lo que hace, cómo conoce la Escritura, porque suma 2 pasajes que están en diferentes libros. El primero está en Deuteronomio, capítulo 6, creo que es el primero, el versículo 18, el segundo ya no me acuerdo bien. Puede que lo haya anotado, no sé. Nunca reviso estas cuestiones que anoto. En Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 18, perdón, en Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 11 aparece, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. ¿Y el próximo? No está en Deuteronomio, está en Levítico. Está en Levítico. Está en Levítico capítulo 19, versículo 18, y ahí se habla del prójimo. Así que el hombre está demostrando un buen conocimiento de la palabra de Dios. El Señor le está diciendo, la conoce bien, perfecto, pero, y hasta aquí quedamos. Pero el Señor puso, por así decirlo, el dedo en algo especial de este hombre y que quede con nosotros. ¿Sabe qué es? ¿Qué le dijo el Señor? Versículo, la respuesta es, el 28 el Señor le dijo, bien, te felicito, excelente la respuesta. Citaste Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. No hay mandamiento más grande que ese es el más importante, pero el otro es igual, tiene mucha importancia y tiene que ver con el prójimo. Uno tiene que ver con Dios, tiene que ver con mi relación hacia Dios, pero el otro tiene que ver con mi relación hacia los demás. No podemos vivir sin relacionarnos con los demás. ¿Cómo trato a los demás? Y este es el problema para este hombre. Un buen conocimiento de la palabra de Dios no te hace un creyente realmente del agrado de Dios. ¿Por qué no? Mientras no hagas lo que estás leyendo. Porque el Señor le dice, el versículo 28, bien ha respondido. Muy bien. Hazlo. Haz esto y vivirás. Así que la pregunta, hermano, es, ¿hacemos lo que Dios quiere que hagamos? Leemos la Escritura, leemos la palabra de Dios, nos afecta, cambia nuestra naturaleza, la modifica mi manera de pensar respecto a la vida, respecto a Dios y sobre todo respecto a los demás. Trato a los demás como debe tratarse según Dios, no según yo. ¿Quién es mi prójimo? Pregunta el hombre, porque hasta ahí llegamos. No alcanzo a aplicar aquello, ¿verdad? Para el próximo domingo. No se lo pierda. Dirían, venga el próximo domingo. ¿Qué dice el Señor? El Señor le dice, muy bien, ha respondido, pero no te sirve de nada si tú no lo practicas, si tú no lo haces. Y entonces el hombre, para justificarse, ¿qué es lo que hace? Mire, el hombre está entre la espada y la pared. Pobre hombre. Como dice, fue por lana, pero volvió trasquilado, parece.
Porque el Señor lo llevó a un punto que él jamás soñó, jamás sospechó. No, no, no. ¿Cómo salgo de este aprieto? ¿Cómo salgo de este asunto? ¿Qué hago? Ah, se me ocurre. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? A mi prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Señor le bendiga. Lo notan a mi cuenta, me pasé 7 minutos. Me lo recuerdo.